Bien, hablaremos de los géneros literarios, los famosos géneros literarios. Los géneros literarios, pues, tienen que ver eh, con la distinta variedad que hay en la literatura. Las obras literarias vamos a tener una gran variedad. Entonces, y esa variedad de las obras literarias las vamos a clasificar mediante géneros, ¿ya? Entonces, las obras, de acuerdo a la similitud que presentan, a ciertas características, van a ser agrupadas en uno o en u otro determinado género, ¿ya? Y a su vez, cada género va a tener especies literarias, ¿ya? Especies literarias que vamos a ir viendo cada uno de acuerdo a sus características propias. Entonces tiene que ver justamente con la obra, cómo vamos a clasificar las obras literarias. Entonces vamos a pasar a la definición. ¿Qué vienen a ser los géneros literarios? Son los distintos grupos o categorías en la que podemos clasificar la obra literaria. Vamos a poder clasificar gracias a esas categorías o a esas. A ver, Pedrito Cordero recién se está conectando ya. A esas obras que vamos a tener algunas características comunes, ¿ya? Entonces vamos a ver esto de aquí. Ojo, recordemos que cada obra es independientemente de otra, ¿ya? Una obra no va a ser nunca igual que otra, sino sería un plagio, pues, ¿no? No. Entonces lo que vamos a ver, vamos a buscar ciertas características que van a ser determinantes para poder clasificarlo en un género o en otro género. Y a su vez, también en la especie. Chicos, siempre les voy a pedir que en la clase, para cada clase, estén siempre con su cuaderno de apuntes para tomar nota de algunas cosas. Eh, no van a copiar todo, toda la diapositiva no tienen por qué copiarla, pero sí es bueno anotar una que otra cosa para que puedan resolver las preguntas de su libro. Siempre también su libro, ¿ya? Para que puedan responder las preguntas, ¿ya? Con la información que les estoy brindando. Muy bien, entonces ya está la definición. Pasemos entonces a lo que sigue. Vamos a hablar de los famosos géneros clásicos. Y para hablar de los géneros clásicos tenemos que remontarnos a la antigua Grecia. Y aquí tenemos a un personaje muy importante en la clasificación de los géneros. Tenemos al filósofo Aristóteles, ¿ya? Aristóteles va a ser el filósofo que iba a escribir una obra muy importante llamada Poética o La Poética. Esta obra va a ser la primera obra en la cual se va a expresar sobre los primeros géneros, los tres grandes géneros. Y él lo va a explicar de manera muy didáctica sobre cómo qué obras pueden pertenecer a un género o qué obras pueden pertenecer a otro género, ¿ya? Y van a hablar acerca de los tres géneros grandes, los tres grandes géneros primordiales, porque hay dos más, pero son tres los principales que aparecieron en la Edad Antigua. Y acá están los tres grandes géneros. Tenemos el género épico, el género lírico y el género dramático. Son tres géneros, ¿ya? Que los clasificó así Aristóteles. Épico, lírico y dramático. Tres géneros. ¿Ya? Actualmente existen dos géneros más. Incluso hay uno que ya no se utiliza, ¿ya? Que ya quedó ha quedado relegado por otro, ¿ya? El género. Entonces vamos a hablar entonces del género épico. Este género épico proviene de la palabra epos, que significa relato. Es la narración de hechos heroicos y siempre está presente la figura de un héroe en el género épico. El género épico es una narración, pero una narración hecha en verso. ¿Por qué voy a utilizar el verso? El verso se va a utilizar porque, a ver, cualquiera de ustedes, ¿por qué utilizaría la musicalidad para poder eh, relatar? Supongamos en una sociedad que no tiene escritura. A Brisset voy a añadirla, ya, admitir a Brisset. A ver, chicos, ¿alguno tiene alguna idea? Para que sea más llamativa. Puede ser, muy bien, es una buena, muy bien, es una buena idea. Pero muy bien, bien. Vamos a ver que Lo siento, profe. está bien, está bien, chicos, sí, eso sí.
porque justamente la musicalidad me hace que sea más llamativo, llame más la atención, sí, pero hay algo mucho más primordial que llamar la atención. A ver, por ejemplo, a ver, voy a hacer algo de manera musical y ustedes se van a dar cuenta muy rápido. A ver, vive una piña debajo del mar, de frente todos dijeron lo mismo, o lo pensaron por lo menos. Incluso algunos lo entonan, ¿no? Bob Esponja. Ya, ¿por qué hicieron eso? No quiero que interrumpas al profesor. ¿Por qué hicieron eso todos? No sé, bro. Dense cuenta por qué lo hicieron todo así, de manera automática prácticamente. Por ya conocer. No sé. Por ahí le escuché, dígalo sin miedo, vamos. Por ya conocer. Porque lo relacionamos al tema. Claro, porque es conocido y lo podemos recordar. Muy bien, Stephanie fue, ¿no? No. ¿Quién fue? Creo que fue Stephanie. No escuché bien la voz. Ya, entonces recordemos eso, recordemos que el género épico sí es una narración, pero utiliza la musicalidad para llamar la atención y obviamente para recordar. Esas dos cositas muy importantes. Muy bien, sus intervenciones, chicos, porque justamente me va a ayudar, ¿sí? El género épico, porque recordemos que en esa época no había escritura. Cuando no existe la escritura, pues en época antigua, las personas no podíamos recordar. ¿Y cómo podríamos recordar? Mediante la musicalidad. La musicalidad me va a hacer permitir que yo pueda recordar. Así como ustedes recordaron la canción de Bob Esponja, antiguamente para narrar algo también hacía ese recuerdo, utilizaba mucho la musicalidad para poder recordar, ¿sí? Y poder transmitirlo de generación en generación. Y es así que el género épico por eso va a permanecer, a pesar que ya exista la escritura, va a seguir permaneciendo en verso, ¿ya? Lo van a escribir en verso, porque justamente en esa época existían los rapsodas y aedos. ¿Quiénes eran estos tipos? Aedos y rapsodas, miren esos nombres, anótenlo por ahí. Aedos, como suena, y rapsodas. Eran las personas que se iban de pueblo en pueblo contando historias. Y estas historias lo que contaban, pues lo transmitían de generación en generación. Y se ganaban dinero haciéndolas. Contaban historias y la gente pues le pagaba, ¿no? Le escuchaban, ¡ay, qué bonito cuentas, qué bonito narras, qué bonito cantas! Porque acuérdate que la narración era acompañado de cantos. Por eso se llama género épico. Es una narración, pero estando con musicalidad. O sea, utilizando el verso, ¿ya? Utilizaban el verso. Justamente, como lo dijo su compañero Jay, para decorar las palabras, para hacerlo más llamativo y también para permitir que el mismo emisor pueda recordar, ¿no? La historia, ¿ya? Eso es lo que va este género, por eso es un género muy antiguo. Ya que he puesto como ejemplo la Eneida. Bueno, acá está, perdón, la Eneida. Que viene a ser justamente una obra de género épico, de Virgilio. El autor es Virgilio. Y acá habrá sobre todo la figura de un héroe. Siempre vamos a tener una figura de un héroe. Un personaje que va a realizar una hazaña, una proeza, ¿ya? En este caso, pues va a tener que, su proeza es llegar a conquistar un reino, y ese reino después surgirá de ahí una gran nación, que va a ser Roma. Entonces, por eso, pero hasta llegar ahí, pues Eneas, que es el personaje principal de la Eneida, va a tener muchas dificultades. Va a pelear con monstruos, con seres mitológicos, con gigantes, con los cíclopes por ahí, ¿no? Con las arpías, y así. Va a ir hasta el infierno, se va a enfrentar a bestias marinas, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a ver todo esto en el género épico. Y vamos a ver las especies del género épico. Miren, de frente vamos a ver las especies épicas. Son especies que pertenecen al género épico. Recordemos que es una narración escrita en verso. Muy bien. En la Edad Antigua teníamos la epopeya. Y justamente lo que les mencioné de la Ilíada, perdón, la Eneida, es una epopeya.
Entonces acá tenemos otro ejemplo de epopeya. Las epopeyas vienen a ser también que narra la hazaña de un héroe, pero acá los personajes van a ser seres mitológicos, dioses, ¿ya? De la antigüedad. Vamos a ver que se centra en la edad antigua. Vamos a ver, por ejemplo, los chicos que han estado... Profesor, Sí, dígame. ese iba como la diosa Antena y como Zeus. Claro, exacto, porque intervienen los dioses. Exacto, muy bien, ese Sosa. María, ¿verdad? María, sí, muy bien, María. Entonces, tenemos aquí pues la Odisea. Ulises, Odiseo, el personaje principal, pues va a tener unas aventuras para llegar a su tierra y se va a demorar bastante tiempo en llegar. ¿Hay alguien que sea recién se ha admitido? Ya, listo. Entonces, mientras que llega a su lugar, que tiene que llegar a su tierra, a su isla donde él es rey, se va a demorar unos 10 años más, porque él fue a combatir a una guerra, la guerra de Troya. Son 10 años que estuvo en la guerra de Troya y otras 10 años más navegando hasta poder llegar a su tierra. 20 años en total se va a demorar en regresar. Y todas esas aventuras se van a narrar ahí en una epopeya. Muy bonita, por cierto. ¿Sí? Si tienen la oportunidad de leerla o ver alguna película sobre ella, perfecto, les recomiendo bastante. Ya lo vi, ya. Creo que sí lo vimos alguna vez, creo, cuando llegamos Plan Lector alguna Sí, vez. allá, En la sala virtual lo llevamos, ¿no, chicos? en la sala de video, pero no lo vimos todo. Hasta el Cíclope lo vimos, ¿se acuerdan? Sí. Ya, y así, y es un poco más largo todavía, ya, así. Esa es la En Odisea. realidad yo lo vi todo. Muy bien, chicos. Entonces, aquí vemos que esa es la Odisea, justamente, porque es muy interesante, ¿sí? Pero recordemos que está escrita en verso, ¿ya? Para leer es un poquito más tensa, pero si ustedes lo pueden ver una versión actualizada, adecuada a estos días, es muy interesante, muy buena. Ahora, pasemos a los cantares de gesta. A ver, voy a aceptar a Katy. Por favor, chicos, en la clase del Zoom traten de estar lo más temprano posible, a la hora exacta, porque esto me va a generar un poco de dificultad mientras que siga la clase. Tampoco voy a estar repitiendo porque tenemos un tiempo limitado, por favor, ¿ya? Entonces, miren, el cantar de gesta viene a ser igual, la hazaña de un héroe, pero un héroe de la Edad Media, en la Edad Media. Ya no en la Edad Antigua, sino en la Edad Media. Y acá generalmente hay leyendas heroicas de un pueblo, ¿ya? Vamos a ver en los cantares de gesta los caballeros medievales, esos caballeros con su caballo, con su armadura, sus escudos, sus lanzas, miren cómo está ahí, así, vamos a tener, eso se llama Como cantares los de gesta. romanos, algo así, como los Claro, romanos. muy bien, exacto, muy bien. ¿Alguien ha levantado la mano alguien, por favor? ¿Sí? ¿Quién ha? Pueden intervenir, pueden intervenir. La guerra de Troya. No, eso sería una epopeya, una epopeya. La guerra de Troya sería la de No va epopeya. a ser. El cantar de gesta tiene que ver no en época antigua, sino en época El medieval. mito del rey Arturo. El mito Claro, del el rey Arturo es un ejemplo claro, clásico, un cantar de gesta. Claro, está bien. El rey Arturo tenemos, a ver, el cantar de los nivelungos, los que alguna vez han visto o leído de repente El Hobbit o El Señor de los Anillos, ya ahí está. Ah, el Señor de los Anillos lo vi. Claro, ya, eso pertenece a un cantar gesta, que se llama el cantar de los nivelungos. Tenemos el cantar de Igor, el cantar de Roldán, pero yo he puesto acá como ejemplo el cantar del mío Cid, que es, recordemos que el cantar de gesta Robin Hood. Sí, siga. Robin Hood es una historia, es un relato medieval. Entonces la medieval tiene que ver con caballeros y tiene que ver mucho con, digamos, podríamos decirlo, una literatura nacional, ¿ya? Que muestra un héroe nacional. En este caso, el cantar del Señor Cid, el héroe nacional viene a ser el mismo mío Cid, que se llama Rodrigo Díaz de Vivar. Es el héroe de por sí para España, ¿ya? Por eso se llama el cantar del mío Cid, ¿ya? Es una obra muy interesante, muy bonita,
Bueno, Entonces, bueno, el héroe que hizo la obra es de español, es de España. exacto, muy bien, es de España, claro, sí, de España. El héroe nacional de España, El héroe nacional de la Edad España, Media. la Edad Media. Por ahí también está Beowulf, Por ahí ¿no? De también repente, está si alguna vez han visto Beowulf. ¿Ya? Muy bien, chicos. Pasemos ahora al poema épico. Un poema épico tiene que ver igual, esta es una hazaña de un personaje que va a tener que enfrentarse, ¿ya? Es un héroe que se va a enfrentar a ciertas dificultades, pero ya no va a ser en la Edad Media, no hay caballeros, tampoco en la Edad Antigua, tampoco dioses y seres mitológicos. En Israel, en Jerusalén. Aquí va a haber en la edad, casi en la Edad Moderna, estamos hablando de la Edad Moderna. En la Edad Moderna que empieza a partir de 1490. ¿Ya? Algunos lo dicen 1492 por el descubrimiento de América, otros lo ponen 1453. Pero es cuestión de historia. Pero bueno, vamos a partir de esa fecha de 1490, a partir de esa época, vamos a ver que estas obras van a ser lo que se conoce como poemas épicos, donde un personaje se va a entrar y va a tener que realizar una proeza. ¿Ya? En este caso he puesto un ejemplo de Jerusalén libertada. Torcuato Tasso, por ejemplo, que se va a tener que enfrentar a los musulmanes para recuperar Tierra Santa, Jerusalén libertada, lo que conocen como las cruzadas, cuando ya finalizaron las cruzadas. Vamos a ver también una obra muy interesante, muy bonita, que se llama de Dante Alighieri, se llama La Divina Comedia. Léelo La Divina Comedia es cuando Dante tiene que enfrentarse al infierno, y tiene que pasar por 9 círculos del infierno, para luego subir 7 escalones del purgatorio, y para por fin llegar al paraíso, y luego subir a los 10 cielos. Wow, una gran proeza. Pero se elabora en época moderna, ya casi terminando la Edad Media, empezando la Edad Moderna. Muy bien, chicos, a ver. María Claudia, ¿hizo la mano María? Profesor, sí, se puede decir a mis compañeros que paguen sus audios. Ah, sí, por favor. Sí, no quiero estar silenciando, por favor, chicos. Los audios, sí, por favor. Gracias, Sosa. Se escucha raro, teacher, por eso. Sí, es que por favor, deben apagar el audio, por favor, porque a veces se distorsiona el sonido en cuanto donde ustedes están. Se escucha el televisor, lo que está cocinando mamá y esas cositas, ¿sí? Por favor, cuando siga explicando, apaguen los audios. Cuando quieren intervenir, lo activan y luego lo desactivan. Algunos se le olvidan. Gracias, sí, también lo estoy notando eso. Iba a silenciar a todos ya. A ver, entrado Suica, voy a aceptarlo. Ahora, vamos a hablar del género lírico. Otro género. Ya hemos hablado del género épico, ya. Es una narración en verso, ya. Aquel género lírico, escuchen chicos, este género manifiesta un mundo interno de su autor, por tanto es subjetivo. Se escribe en verso, siempre va a estar escrito en verso. Profundiza el yo poético. El género lírico tiene que ver con toda la subjetividad, toda la parte interior, todo lo que siente el autor, el poeta, y lo va a manifestar mediante sus poemas. ¿Ya? Es el género lírico. Manifiesta el mundo interno, el mundo interior. Y utiliza el verso, la musicalidad. ¿Ya? Siempre va a utilizar. Y recordemos que el género lírico proviene del término lira. Y lira era un instrumento musical elaborado por el dios Apolo, y que era un instrumento de cuerda, así parecido al arpa, y en la cual pues va a utilizar esa musicalidad para poder contar lo que siente, lo que está expresando, ¿no? Lo que expresa su mundo interior, ¿sí? Profundiza mucho en el yo, porque es parte interna del poeta, ¿ya? Ese es el género lírico. Ahora, vamos a ver en el género lírico, chicos, es muy diferente. No se lee igual que un cuento, no se lee igual que el género lírico no se va a leer igual que una novela o un cuento, no. Se lee en verso, se da una entonación, porque tiene musicalidad. ¿Ya, chicos? Vamos a tener mucho en cuenta, porque en el género lírico lo que se busca es justamente recitar. Los poemas se recitan. Si es una canción, pues se canta. ¿Ya? Si es poema, se recita o se declama. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuáles son las características de este género.
que es muy subjetivo, y las especies que la conforman. Rosaluz, Rosaluz, ¿está ahí? Levantó la manito. Hola, hola. Rosa. Chicos, siempre utilicen la manito para intervenir, pero por favor intervengan. Si quedan calladitos, pues voy a asumir como que no, ¿ya? Muy bien, entonces las especies líricas tenemos la oda. La oda es un poema de alabanza. Todo que tiene que ver alabanza, alabanza o exaltación de un objeto, de un ser, ¿no? De algo o de alguien, ¿ya? Eso se llama oda. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo del libro de Fray Luis de León, Oda a la vida retirada. Va a exaltar la vida en el campo, la tranquilidad que uno está en el campo. Se va uno al campo para estar en retiro. Retiro quiere decir para encontrarse a uno mismo. Se aleja de la bulla de la ciudad para irnos al campo y poder encontrarnos con uno mismo. Entonces está alabando esa vida. El campo está alabando. Entonces una alabanza. Y si esa alabanza viene a ser oda, poema de alabanza. Mientras que la elegía, escuchen así, la elegía viene a ser un poema de tristeza, de lamento, ¿ya? De un ser que ya no está con nosotros. Es un poema fúnebre, ¿sí? Es una tristeza profunda porque ya un ser querido ya no está con nosotros. A eso se va a llamar elegía. Y aquí he puesto un ejemplo muy característico, muy bueno, muy bonito también, una de las mejores elegías que puede existir, es en lengua castellana de Federico García Lorca, que es Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? Es un poema que él lo escribió a la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? Su amigo, su mejor amigo de Federico García Lorca. Falleció su mejor amigo y él le escribe, le dedica una obra, un poema, y lo titula Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Entonces es una elegía porque es un poema de tristeza, es un poema fúnebre, ante la pérdida de un ser querido que ya no está con nosotros, ¿ya? Esa es elegía. Recordemos, la oda, poema de alabanza, exaltación, alabanza. Y la elegía, tristeza, fúnebre, pena, ¿ya? Pasemos entonces a las siguientes especies, porque son varias, así que quiero terminar con todas. Égloga. Las églogas vienen a ser los poemas pastoriles. Poemas pastoriles. Son poemas que exaltan la vida en el campo, pero en lo que son los pastores. Los personajes son pastores. Son pastores. Son pastores, son poemas campestres, ¿ya? Y de corte un poquito amoroso. Son de corte más o menos amoroso. Entonces las églogas habla del amor y del desamor, pero de pastores, ¿ya? Y esto lo trabajó muy bien el escritor español Garcilaso de la Vega. No el Inca Garcilaso de la Vega, no, el Inca Garcilaso de la Vega es otro escritor. Estoy hablando de Garcilaso de la Vega, el poeta español, ¿ya? El otro es peruano, ¿ya? No hay que confundirlo. El Inca Garcilaso de la Vega sí es peruano, ¿ya? Ese es otro personaje, ¿ya? Por si acaso. Y los madrigales, chicos, los madrigales vienen a ser los poemas amorosos, poemas amorosos. Todos los poemas que hablan del amor se llaman madrigal. Y acá he colocado un ejemplo de la poesía de Gutiérrez de Cetina, sus poemas que son de corte muy amoroso. Ana Paula creo que tiene problema de conexión, hasta que entra, sale, entra, sale. Chicos, hay que por favor siempre ver un poquito antes los problemas de conexión para evitar todos los contratiempos. Teacher, madrigales es como de poesía, ¿no? Claro, madrigal, todos son poemas, todos son poemas. Égloga, poema pastoril. Madrigal, poema ¿Cómo es? amoroso. Amoroso. Como... Ah, ya, Madrigal, amor. claro, que nos habla del amor, ¿ya? Eso es un madrigal. ¿Y cómo es que se aprendía esa cosa? Ya, eso vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver. Espérate. A ver, vamos a ver. Ah, espérate, todavía no. No le he puesto todos. A ver. Hay otros que se llama la sátira. La sátira. Bueno, no les he puesto todas, ¿ya? Pero hay varios poemas. Solo he puesto la principal. La sátira viene a ser poemas, pero de burla, para burlarnos.
A eso se llama sátira. Ahora, tenemos también por ahí lo que se conoce como las letrillas, ¿no? Que se utiliza bastante para hacer jocosos con festividades. A ver, ¿alguien ya levantó la mano? ¿Quién levantó la mano, por favor? Profesor, ¿qué es la satiría? La sátira es poema de burla, para burlarme yo de algo, de alguien. ¿Ya? Eso es una sátira. Entonces, es una sátira para burlarme. Por ejemplo, hay un poema que dice así: érase un hombre pegado a una nariz. Érase una nariz superlativa. Sí, en pocas palabras le está diciendo narizón a una persona. Se está burlando de sus defectos físicos. Eso se llama sátira. ¿Ya? Y también la sátira se puede dar con uno mismo. Por ejemplo, a cocachos aprendí. Yo aprendí a cocachos porque no pude aprender por las buenas. Tuve que aprender por las malas. A cocachos aprendí. ¿Ya? Esa es otra, es de burla, pues es jocoso, es gracioso. A eso se llama sátira. Hay letrillas, hay romances, ¿no? Hay de varios tipos, ¿ya? Hay de muchos tipos de especies, pero solo coloco los principales, por si acaso, ¿ya? Estoy acá tocando los principales, sobre todo lo que te van a preguntar en tu libro, ¿ya? Pero hay sí muchas más especies líricas. Solo he puesto las principales especies líricas, ¿ya? No piensen que son las únicas que hay muchas más, ¿ya? Entonces vamos igual a seguir con el género dramático. Ahora sí, el género dramático, género bien bonito. Este género está elaborado mediante diálogos. Se representa un teatro o escenario, o sea, se representa en el teatro. Es el teatro, porque vamos a ver actuación ahí. Son diálogos. Un personaje habla, el otro responde, y está en un escenario. ¿Ya? Y también es una obra literaria, claro que sí, pero se llama género dramático. ¿Ya? Acá he puesto un ejemplo, El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín. Veamos, las especies dramáticas, lo que tiene que ver con el teatro. Tenemos la tragedia tiene que ver con lamentos, muerte, ¿ya? Escenas sangrientas, es tragedia. Por ejemplo, también he puesto acá un ejemplo de Federico García Lorca sobre bodas de sangre. Mira, el título mismo me dice, es un matrimonio que termina al final en muerte. Pues se llama Bodas de Sangre. La comedia, facilito. La comedia es ¿qué cosa? La comedia, chicos, comedia. ¿Qué puede ser una comedia? ¿Que da risa? Una obra Exacto, del situaciones graciosas en el teatro, para que justamente el espectador se ría. Y esa es la comedia. Acá tenemos, por ejemplo, he puesto un ejemplito de William Shakespeare. Sueños de una noche de verano. Bonita, excelentísima obra, les va a gustar. Si alguna vez lo ven, van a ver que se van a reír también un poquito. Bien, chicos, pasemos al drama. El drama combina lo triste con lo gracioso. ¿Ya? Y acá tenemos, por ejemplo, Fuenteovejuna, de Lope de Vega. ¿Ya? El pueblo toma la justicia por su mano. Y el auto sacramental, que tiene que ver con un teatro religioso. El auto sacramental es un teatro religioso. Como de Dios, algo así. De Jesús. Exacto, muy bien, exacto. Por ejemplo, he puesto acá el Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca, que en esta obra, pues, Dios es el director y nosotros, los seres humanos, somos los actores. Todo nuestro accionar está mediados por nuestro gran director del mundo, que es Dios. Ah, qué bonito. Entonces vamos a ver, miren, estamos viendo obras y obras. Ahora pasamos al género narrativo. Se escribe en prosa. Puede narrar hechos o acontecimientos reales o fantásticos. La prosa ustedes lo han visto desde pequeñitos, ¿sí? Y tiene que ver justamente con la narración. Es un nuevo género, el género narrativo. El género narrativo. ¿Por qué? Porque el género épico ya no existe. El género épico ya no existe. ¿Quién levantó la mano? Intervenga. ¿Son como cuentos? Exacto, los cuentos están acá. Los cuentos están acá. Muy bien, la novela y el cuento. Las especies narrativas tenemos la novela y el cuento. La novela, que es muy extensa, se divide en capítulos, mientras que el cuento solamente tiene un solo hecho. No se divide en capítulos, es más corto el cuento. Como de los princesitos, algo así, ¿no? Claro, por ejemplo, he puesto acá en el cuento Los gallinazos sin pluma de Julio Ramón Rivero, el mejor cuentista del Perú. Pueden leer todos sus cuentos en mi apreciación personal.
María, Profesor. María Teresa, dime. Profesor. No, María Teresa, alzó la manito. Profesor. Pero que apaguen sus audios, se escucha un poquito. Sí, por favor, rarito. quiero escuchar a María Teresa. Hola, hola María Teresa. Ah, ya, que apaguen sus audios, se escucha un poquito raro. Ah, ya, por favor. Cuando intervengan, hacen la manito para yo poderle darle el audio, ¿sí? Para que no todos hablen a la vez y no se escuche tan feo. La novela sí se divide en capítulos, son más extensos nada más, ¿ya? Pero igual es una narración, son narraciones. Esto es de tipo escrito, pero también vemos de tipo oral, el mito y la leyenda. También son especies narrativas, pero de tipo oral, el mito, ¿no? El mito, ¿sí? Que tiene que ver la fantasía, mucha fantasía, mientras que la leyenda, a ver, María Teresa otra vez, dígame. Ah, el mito es como si algo pasa en realidad y la leyenda que, o sea, no, eso como una Que no leyenda. está comprobado. Ya, no está comprobado. exactamente, muy bien. El mito tiene que ver todo fantasía, todos seres mitológicos, algo fantasioso. En cambio, la leyenda Como tiene de la época algo, griega, no, de algo de los... verdad. Claro, exactamente, muy bien. Como la leyenda de Macocapa y Mamaoyo, probablemente hayan existido y probablemente ellos dicen que salieron del lago Titicaca. Entonces, hay un pueblo que habitaba en el lago Titicaca y probablemente los incas, pues, sus orígenes hayan sido en esa zona. Claro que sí, de esa zona, de la zona del altiplano vinieron, porque salieron del lago Titicaca según la leyenda. Entonces quiere decir que los primeros pobladores incas venían de esa zona. Puedo asumir porque es algo verdad. Pero ahora que eran hijos del sol y que el sol era sus padres, que no sé qué cosa, y eso es algo fantasioso. Entonces tenemos una base real, pero cargada de fantasía, ¿ya? Mito y leyenda. Pasemos ahora, chicos, a las fábulas. Las fábulas también es el género narrativo y que presentan, pues, animales que hablan y te dan una enseñanza, una moraleja. ¿Ya, chicos? Las fábulas, que ustedes la han visto desde pequeñitos. Ahora, el género expositivo. El género expositivo tiene que ver justamente con la argumentación. Se necesita sustentar, exponer, ¿ya? Unas Una tesis. ideas. Y acá tenemos el ensayo. El ensayo que lo hizo por primera vez el escritor francés Michel de Montaigne, ¿ya? Es el escritor que inició los ensayos, que viene a ser la argumentación sobre un tema determinado, ¿ya? Y acá vamos a ver las especies del género expositivo. El ensayo, ¿sí? Yo voy a opinar, es mi opinión, escribo la opinión, como, por ejemplo, los 7 ensayos de la interpretación peruana de José Carlos Mariátegui. El ensayo de forma escrita y de forma oral, la oratoria. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos, un momento, chicos, voy a compartir otra, chicos, otra pantallita